Siempre se puede arrojar más luz sobre un caso que, como bien dijiste, es un caso muy conocido, con una niña, y además no solo una niña, sino la hija adoptiva de las dos personas condenadas por asesinarla, ¿no? Lo cual, como bien dijiste, se encaja de otra manera, como si fuera un adulto, una persona desconocida, pero llevaban 12 años viviendo con la niña, eran sus padres, y de repente un día deciden matarla. Y eso, claro, llega al corazón. Antes de entrar y profundizar en la historia, Marc, cuéntale a la gente quién eres tú y por qué decides investigar el caso de Asunta y descubrir de alguna manera cosas que a lo mejor otras personas habían pasado por alto. Porque de entrada a muchos nos llama la atención que tienes un acento muy marcado galeico, pero sin embargo no eres gallego. No, soy británico de nacimiento. Aunque tengo dos nacionalidades, también tengo pasaporte polaco, porque por parte de mi padre soy de ascendencia polaca, ¿no? Pero vivo en Galicia ya, en La Coruña, en la ciudad de La Coruña, desde hace 30 y muchos años ya, voy mayor. ¿Quién soy? Soy traductor y escritor. Los libros que he escrito hasta ahora son siempre libros de historia, pero libros que se basan, no son libros, digamos, de consumo fácil. Son libros un poco más académicos, basados en fuentes, en documentos, muchas discusiones y argumentos sobre la fiabilidad de un manuscrito o lo que sea. Y siguiendo el caso de Asunta, un día pensé que puede ser interesante aplicar las mismas teorías, la misma metodología a una historia más reciente. Sigue siendo historia. O sea, la historia es lo que hicimos esta mañana para atrás. Y además hay un montón de documentos oficiales, no oficiales, algunos son transcripciones de lo que dijo la gente, entrevistas en prensa. La única diferencia con lo que solía hacer en mis otros libros es que esto es más reciente y hay mucha gente involucrada que aún está viva. Eso es la diferencia. Pero la metodología, es decir, cojo una entrevista que le hicieron a un testigo o incluso a los dos acusados y lo analizo palabra por palabra. O sea, ¿por qué dijeron esto? ¿Por qué no lo dijeron de otra manera? Están mintiendo, están dejando una puerta abierta a otra interpretación. Y me metí un poco así, en ese plan. No, en vez de simplemente relatar lo que pasó, me puse a analizar cada paso que dieron, a buscar cualquier otra posibilidad. O sea, buscar no ya creyendo que eran inocentes, sino al menos buscar la posibilidad. Si fueran inocentes, ¿por qué hicieron esto? Y si son culpables, ¿por qué no hicieran lo otro? O sea, un análisis muy pormenorizado, ¿no?, del caso. Y me resultó interesante, pero más complicado, mucho más complicado que un libro de historia que, por ejemplo, del Imperio Bizantino, que escribo mucho sobre eso, hace 1000 años o más, 1500 años. Y ahí no puedes ofender a nadie. Pero con esto, o sea, me encontré con contradicciones de la Guardia Civil, de la instrucción, y claro, eso lo publicas y están ellos ahí para ofenderse y hombre, no pueden decir que no porque están en documentos no oficiales. Un día hacen un informe que dice una cosa y al día siguiente otro informe que dice lo contrario. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé, pero está claro que lo hicieron. Pero claro, no es plato de gusto, no que alguien te diga en un libro, no hiciste bien tu trabajo. Y eso soy consciente de eso, ¿no? Y fue difícil escribir el libro por eso.
¿Y has encontrado, Marc, facilidades por parte de las personas a las que has preguntado para, bueno, pues para escribir tu libro? No sé, nos hablabas de la Guardia Civil, pero por ejemplo, un personaje muy importante, quizá principal, aunque luego pasó en segundo plano, fue el juez Taín, que muchos ha cuestionado su forma de ser, tan mediático, que a lo mejor, pues, no voy a decir manipular, pero torció un poco la instrucción para que fuera por una línea. Por ejemplo, aquí poniendo este ejemplo, ¿te has intentado poner en contacto con él? ¿Él ha hablado contigo? ¿Te ha costado? ¿No te han contestado? Sí, a ver, todo el mundo al que pregunté habló conmigo, incluyendo el juez Taín, la Guardia Civil, y por eso, por ejemplo, me resultó un poco más violento con la Guardia Civil, porque fueron muy amables, o sea, dieron su tiempo, contestaron las preguntas más difíciles, fueron súper amables, geniales conmigo, pero al final tengo que criticar algunas cosas que hizo la Guardia Civil, no estas personas en particular, no, pero claro, son un poco como los médicos, se defienden entre ellos, ¿no? Y criticas a uno y estás criticando a todos. Hablé con el juez Taín, hablé con los dos abogados, digamos, el abogado de la acusación popular, en Ferrol, el abogado de la defensa de Rosario Porto, José Luis Aranguren. Hablé con ellos muchísimas veces. Los dos también fueron súper amables, me dieron todo el tiempo que yo necesitaba, documentación, grabaciones, absolutamente todo. Siempre estuvieron ahí disponibles, ¿no? Hablé con la profesora de ballet de Asunta. La única persona que podemos decir que son dos personas que se negaron en rotundo a hablar conmigo fueron Alfonso Basterra y su abogada en ese momento. Y eso que lo intenté a través de otro abogado, amigo mío y a la vez amigo de su abogada, ¿no? Y absolutamente nada. Solicité también hablar con Rosario Porto en la cárcel y sorprendentemente me dieron el permiso. Hubo cientos, si no miles de solicitudes, no, especialmente de periodistas de todo el mundo y otros escritores para hablar con ella, y las autoridades dijeron que no. A todo el mundo menos a uno, a mí. Me dijeron que sí. Sabían que yo estaba escribiendo un libro sobre el caso. Sigo sin saber por qué me dijeron que sí. Estoy muy agradecido también a ellos y a Rosario Porto por recibirme las veces que fui a la cárcel a hablar con ella. Fue una experiencia dura y difícil. Creo que obviamente para ella, pero también para mí. No estoy acostumbrado a entrar en la cárcel, a hablar con asesinos. Hay gente, los propios funcionarios de la cárcel, los abogados, los psicólogos, entran y salen todos los días y para ellos es su trabajo, ¿no? Pues para mí no era así, fue una experiencia difícil, pero bueno, lo hice. Luego al final de nuestra conversación haremos como una conversación aparte y ahí hablaremos de cómo era esa prisión, de cómo viste a Rosario, vale, de todo lo que te contó, pero aquí me llama la atención cuando dices que una de las pocas personas con las que no pudiste hablar fue con Alfonso Basterra. Pues Alfonso, dentro de todo parece que le gusta ser bastante mediático porque cuando salió este documental de Netflix se dedicó a enviarle cartas al director como diciendo que perdonaba un poco, no la vida, pero sí que perdonaba a todo el mundo, que ahora era más, digamos que se había dado un poquito más a la espiritualidad, que entendía que la gente había hecho su trabajo, aunque no era el resultado que tenía que salir. Con lo cual, ¿tú crees que fue Alfonso que dijo que no o fue su abogada la que intercedió para que Alfonso no hablara contigo? Buena pregunta. Si la petición que hice llegó a Alfonso, está claro que fueron los dos. Si la petición se detuvo con la abogada y él nunca se enteró de la petición, pues fue ella. Pero después, al publicar el libro, sabrá perfectamente que lo intenté y tampoco se puso en contacto conmigo, ni me escribió,
ni nada, porque sé que escribió a otra gente, o sea, escribió, como dices, al director Ramón Campos, al director del documental, y también escribió a dos periodistas neerlandesas que estaban haciendo un podcast sobre el caso. Vinieron aquí a Galicia y yo estuve con ellas un día y hablamos con los abogados, fuimos al sitio donde se encontró el cuerpo y sé que Alfonso les escribió a ellas. Entonces, existió la posibilidad, pero está claro que conmigo no interesó. Algún día a lo mejor sabré por qué, pero claro, a lo mejor pensó que no le iba a dar voz. Pero yo en el libro, todas las teorías de la posible inocencia de ellos, yo las analizo y las llevo hasta un punto en que diga, no, por aquí no se puede pasar. Entonces, hay muchas cosas, muchos detalles que pueden sugerir la inocencia, al menos de Rosario, porque de Alfonso, al no hablar con él, sé menos. Pero analicé cada camino posible, cada sendero, hasta el final, hasta que llegara a un punto en que dice, no, por aquí es imposible, o sea, tuvo que hacer esto necesariamente. Entonces, creo que fui bastante justo en el libro. De hecho, cuando salió, porque el libro salió primero en inglés, en el 2019, perdón, y envié un ejemplar a Rosario, lo leyó y dijo que le había gustado. Y eso que no todo está a su favor, porque yo no argumento su inocencia, argumento errores en la instrucción, argumento que no tuvo un juicio justo, que todo fue demasiado rápido y no explicaron ciertas cosas que podrían haber ido a su favor, al menos para crear dudas. No querían, la instrucción no querían dudas. Por eso cualquier cosa que se pudiera interpretar como favorable a Rosario, hicieron caso omiso. Y eso no es justo. Estamos en una democracia, estamos en el mundo occidental y todo el mundo, haya hecho lo que haya hecho, tiene derecho a un juicio justo. Y si hay dudas, pues hay que decir, hay dudas. Pero en este caso, para mí el juicio ya estaban condenados antes de empezar. Ahí coincido contigo, Marc, en que no tuvieron un juicio justo, pero también lo que ocurre en nuestro país es que de cara a la galería, sobre todo cuando son casos tan importantes que ocupan portadas y salen en los medios de comunicación, a la gente en general le da igual que las personas que nos dicen que han matado a una niña tengan un juicio justo o no. De hecho, si fuera por la población española, prácticamente creo que todo el mundo le encantaría ver cómo los apedrean o los apalean en directo en la televisión. Pero estamos en una sociedad en la que, como tú bien dices, tiene que haber unas garantías procesales y tiene que haber un juicio justo, y aquellos, y yo me incluyo entre ellos, que hemos visto los fragmentos disponibles, bueno, pues se ve una clara manipulación del fiscal en este caso para que el jurado no tenga ninguna duda, que luego todos sabemos que ellos lo hicieron. Pero hay ciertas cosas como, por ejemplo, intentar vender a Alfonso Basterra como una especie de pederasta y demás, cuando dices, pues a lo mejor no era tanto. Son pequeñas cosas que dices, bueno, ¿hasta qué punto se inclinó la investigación en una dirección o en otra? Pero eso no solo es en España, eso pasa en otros países también. Siempre me viene a la mente el caso de los años 70 o 80, cuando los terroristas del IRA, del Ejército Republicano Irlandés, fueron condenados a la cárcel y fueron inocentes. De hecho, se hizo una película en nombre del padre, no sobre el caso. Y ahí lo mismo, la gente de la calle estaba desesperada, necesitaba una condena contra algunos irlandeses. Y daba igual que fueran inocentes, culpables, lo que sea. Entonces,
los condenaron y uno de ellos murió en la cárcel. O sea, eso creo que es más bien propio de la raza humana, del ser humano, que de un país, ¿no? Cuando el público está presionando tanto al jurado e incluso a los jueces, que necesita un culpable y quiere ver justicia, pues claro que influye especialmente al jurado, ¿no? En este caso sigo pensando que los padres son culpables, pero imagínate que no lo fuesen, que hubiera dudas más fuertes, razonables sobre su inocencia. El público no lo aceptaría, lo que dices, lo que la gente quería ver, cómo los apedreaban, y quería ir a la calle a gritar asesinos, asesinos en sus caras, ¿no? Pero eso también es por haber matado a una niña. Si fuera un adulto, seguro que no habría tanto sentimiento popular a nivel callejero, ¿no? Pero al ser una niña indefensa, la gente se enfada, y con razón. Hoy en día las cosas afortunadamente han cambiado bastante. Antaño, pongamos edad medieval, quizá el Renacimiento, cuando había un ajusticiamiento popular o incluso le iban a cortar la cabeza a alguien, era algo en lo que iba todo el mundo, ¿no? Incluso llevaban a los chiquillos, a los niños. Era como ir a la feria o al circo. Vamos a ver cómo le cortan la cabeza. Bueno, hoy ya eso no se practica, pero quizá tenemos algo peor, que son los medios de comunicación. Porque en el momento que un crimen, un delito trasciende a los medios de comunicación y estos ya se hacen eco y hacen su propio juicio de valor antes de que salga el juicio, esa persona está condenada. Porque da igual de dónde venga el jurado, han visto la televisión y han leído los periódicos. Y si consumen los medios de comunicación, ya se han hecho una idea preconcebida de lo que son esas dos personas que, repito, son culpables. Pero, como iremos viendo a lo largo de la charla, quizá hubieron otros elementos o otras personas que no se investigaron. Absolutamente de acuerdo. Y de hecho, en algunos países sigue habiendo ejecuciones en público. Me refiero, por ejemplo, a China, que cuando condenan a la muerte a alguien lo hacen casi enseguida y lo suelen hacer en un estadio de fútbol o algo. Y la gente va como un espectáculo. El ser humano, hemos avanzado en que no lo hacemos ya en Occidente, en lo que llamamos los países civilizados. Y por supuesto hay margen de mejora en todos los países, pero tenemos una suerte de estar en Europa y tener ciertas garantías. Pero son ciertas garantías, porque tanto en la instrucción como en el juicio pasaron por alto muchísimas cosas. Lo hablé mucho con el abogado de la acusación. El hecho de que era imposible que Rosario sola hubiera dejado el cuerpo tal como estaba en el camino, en el sendero donde se encontró. Y me dijo, me da igual, y a la ley le da igual. Al sistema eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es quién mató a la niña. Y, como siempre digo, lo comprendo. El juicio no es sobre la vida sexual de Alfonso Basterra, no es sobre si Rosario era buena madre y tuviera amantes o no. Eso no debe influir. El juicio era, ¿son asesinos o no son asesinos? Pero dicho eso, el juez instructor, por ejemplo, con las fotos sugerentes que sacaron de Asunta con las piernas abiertas, es un truco que utilizan muchos niños especialmente, ¿no? O sea, puso las fotos para que el jurado las viera, todas las fotos, además parando las fotos, ¿no? Y después dijo, bueno, no vamos a tener esto en cuenta.
Digo, vale, hombre, no lo vas a tener en cuenta, acabas de enseñar, acabas de sugerir que Alfonso es un pederasta. Hay otras evidencias que también lo sugieren, pero después no puedes decir al jurado, no lo vamos a tener en cuenta. Se habló mucho también del hecho de que Rosario tuviera un amante cuando aún estaba casada. Pero ¿cuánta gente tiene amantes? Muchísima gente, y no por eso son asesinos. Pero fue una campaña de decir, mira que dos, él que tiene estos deseos sexuales por menores y ella que se va con cualquier hombre por ahí. Entonces fue una campaña en su contra, de su personalidad. Y, a ver, hay mucha gente que no es asesina, que tiene gustos sexuales diferentes, que puede hacer muchas cosas, puedes estar de acuerdo o no, pero en este caso lo hicieron para ensuciar su imagen con el público y especialmente con el jurado. Antes, hace 50 años o 100 años, los jurados iban aislados. Entonces estaban encerrados en un hotel y no veían ni televisión ni periódicos. Pero hoy en día eso es imposible. Además, antes de que empezase el juicio, ese daño ya estaba hecho. Habría sido imposible nombrar a un jurado que no supiera todas estas campañas y que ya estaban condenados públicamente. Ninguno del jurado se hubiera atrevido a defenderlos. Eso es imposible. Se pone un poco en la serie, ¿no? En el documental, ¿no? Que había uno que es ficción pura, que tiene sus dudas, y le presionan, y le dicen, no, tienes que decir que son culpables. Y a veces sí, puedo pensar, ¿para qué destapar todo esto si son culpables igual? Pero ya no se trata solo de la culpabilidad de los padres, sino del sistema. O sea, el sistema legal tiene que funcionar bien, porque si no, no es una garantía. Y tiene que ser una garantía para todos. Criminales, asesinos y personas inocentes. No puede haber errores y no puede haber un juez instructor que silencie a ciertas opiniones o... No voy a decir abogados que mientan porque cuentan medias verdades, que haya informes oficiales de la Guardia Civil que se contradigan. No, porque entonces estamos perdiendo credibilidad. Y eso no puede ser. Eso es un poco tercermundista, digamos. Como bien ha dicho Marc, no se debe influenciar, y en este juicio, por eso decíamos que no tuvieron un juicio justo, aunque luego fueran culpables, pero se influenció bastante. El hecho de que Alfonso Basterra, por ejemplo, tuviera una cierta predilección por niñas jóvenes asiáticas o mujeres asiáticas, y se sabe que Rosario Porto le pagaba, digamos, esas noches de festividad en un burdel cercano con chicas asiáticas. Esa es su vida personal y privada, y eso no debía trascender. Si Rosario tuviera un amante, no debería haber trascendido, a menos, que esa es una de mis dudas, si esta amante pudo influenciar o pudo participar también en el crimen. Pero al margen... Entonces ya es otra historia. Claro, pero al margen de todo esto, hay cosas como, por ejemplo, yo recuerdo una imagen que pone el fiscal, ya no con las piernas abiertas, otra que sale Asunta envuelta como una especie de lona azul, sonriendo, y dice, ¿esa es su mano? Y dice Alfonso, pues seguramente es mi mano, ¿no? Y claro, ya empezaban a decir los medios, es que la está agarrando o la está tocando en una forma sexual. A ver, seamos sensatos. La niña está al filo de un sofá y está poniendo su padre la mano para que la niña no se caiga. Es decir, intentar buscar donde no hay, pues bueno, aquí se hizo, y mucho. Por supuesto, pero eso fue lo que decía antes, poner esas fotos y después decir, pero no las vamos a tener en cuenta. Si no quieres que se tengan en cuenta, no las pongas. Claro, porque el jurado ya lo ha visto. O sea, por mucho dice, no, pero tenéis que borrar esto de la mente. Bueno, ¿cómo borro lo que acabo de ver? Es que es totalmente absurdo. Sí, pero eso fue, como digo, la campaña de declararlos culpables antes de empezar. Creo que había pruebas suficientes, o al menos indicios suficientes,
para condenarlos. Pero, por ejemplo, vuelvo a lo de la Guardia Civil. La primera noche, en un informe oficial que tengo yo, o sea, no es que me hayan dicho, no, tengo yo una copia, dijeron que había una luminosidad de luna llena perfecta y que cualquier viandante vería el cuerpo ahí. Después, alguien dijo, un segundo, esto no encaja con la versión oficial. Porque hay un vecino que dijo que pasó por ahí a las 12 de la noche y que no vio el cuerpo. Entonces tuvieron que decir que era noche cerrada. Entonces, 24 horas después, hay otro informe, también en papel oficial, diciendo que no se veía nada. O una cosa a la otra. Pero es lo que iban haciendo. O sea, testigos, informes, todo, cualquier cosa que no encajaba con la versión que quería la instrucción, se eliminaba. Y eso es terrible si pensamos que tenemos un sistema legal que funcione. O sea, no puedes ocultar información, no puedes ocultar fotos de cámaras de seguridad porque no encajan con los horarios en que dicen que han visto a Rosario en el coche con la niña, que no encaja con cuando dijo que otra testigo la vio a Asunta en la calle con su padre. O una cosa o la otra. Pero no puedes ir ocultando. Eso sale muy bien en el documental que hizo Ramón Campos, ¿no? Cuando preguntan por teléfono al fiscal, ¿por qué no sacasteis estas fotos con hora puesta, fotos de seguridad de una cámara de un banco? Y dice, claro, porque no encajan con las otras. Y entonces tira para abajo el argumento de las horas, ¿no? Y dice, pero no puedes hacer eso. O sea, no hace falta eso para declarar su culpabilidad, pero lo que hacen es arrojar dudas sobre su propio trabajo. Igual que con el testigo que juró, lo cuento, hubo un testigo que en la propia noche del crimen, fue de su propia voluntad, fue a la Policía Nacional a decir que él había visto a Asunta sin ningún género de dudas en la calle a las 7:30, cuando ya se supone que Asunta estaba muerta en la casa de campo. Al día siguiente retira su declaración y dice que no, que había visto a otra niña asiática de más años, más alta y con otra ropa, no la que decía que llevaba Asunta. Vale, perfecto, pero entonces, ¿por qué nadie pregunta? ¿Y por qué fuiste a la policía entonces? ¿Y por qué dijiste que habías visto a Asunta sin ningún género de dudas? Estas cosas, o sea, cuando tú haces una declaración ante la policía o denuncias algo, ellos escriben lo que tú les dices, pero antes de firmarlo, o bien te lo leen o lo lees tú. Y el testigo lo firmó. Y después cambió de opinión. ¿Por qué? Porque no encajaba con la versión oficial. Y habría que averiguar, habría que investigar. Decir, ¿a quién viste entonces? ¿Por qué fuiste a la policía a decir que habías visto a Asunta sin ningún género de dudas? No encaja. Y todas estas dudas las pasaron por alto. Y decir, esto no encaja con la versión que queremos. Pues fuera, ni lo decimos y se retira la declaración de este testigo. Y yo soy el que va, digamos, no sé, molestando y diciendo, pues esto no puede ser. Ni mucho menos estoy intentando decir que Rosario y Alfonso son inocentes, pero no se puede funcionar de esa manera. O sea, no, es imperdonable, porque entonces lo que están haciendo es que nadie se fíe del sistema. ¿Sabes? Si a mí me acusan de algo y hay un testigo que dice que no, porque estaba conmigo tomando un café, pero quieren que yo sea culpable, pues
La declaración del testigo ya no cuenta. Y el sistema legal no debe funcionar así. Este es el momento en el que Rosario Porto ve las fotos del cadáver de su hija. ¿Pero eso qué es? A continuación le voy a mostrar un detalle dentro de esta fotografía porque hay otra tomada con más detalle. La fotografía que recoge los objetos 1, 2 y 3. Se derrumba. Es uno de los peores momentos de la madre de Asunta en el juicio, pero no el único. Esto que ve son las cuerdas con las que presuntamente ataron a su hija.